las secciones en las que dividimos el Salmo para su estudio. Hemos visto dos secciones. La primera sección la vimos el miércoles hace 15 días y la segunda sección el miércoles pasado, que la dio el hermano Alejandro. La primera sección es Dios, el Dios que derrota a sus enemigos y que ayuda a los necesitados, versículos 1 al 6. La segunda sección, el Dios que guía y sustenta a su pueblo, versículos 7 al 18. La sección número 3, que es la que vamos a ver hoy, es el Dios que nos salva y nos libra de la muerte, versículos 19 al 23. La sección número 4 es el Rey glorioso que es adorado por su pueblo, versículos 24 al 31. Y la sección número 5, el Rey soberano sobre toda la tierra, versículos 32 al 35. Les dije que el hermano Alejandro el miércoles pasado compartió con ustedes la sección número 2, el Dios que guía y sustenta a su pueblo, los versículos 7 al 18. El hermano Alejandro tituló la enseñanza El camino triunfal del Rey. Hoy meditaremos en la sección número 3, el Dios que nos salva y nos libra de la muerte. Entonces ustedes tienen su Biblia abierta en el Salmo 68 y vamos a considerar los versículos 19 al 23 de este Salmo. Y he titulado la enseñanza para el día de hoy, el Dios de nuestra salvación. El Dios de nuestra salvación. El estudio de esta sección, en la cual vamos a meditar el día de hoy, lo desarrollaremos bajo 3 encabezados para un mejor entendimiento. Primer encabezado, Dios nos colma diariamente de beneficios, versículo 19. Segundo encabezado, Dios es el único autor de nuestra salvación, versículos 19, parte B y 20. Y en tercer lugar, Dios vencerá y juzgará definitivamente a todos sus enemigos, versículos 21 al 23. Estos serán los 3 encabezados en los cuales vamos a meditar esta noche. Veamos entonces nuestro primer encabezado. Dios nos colma diariamente de beneficios, versículo 19, parte A. Dice así: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Hasta ahí. Nuestro estudio entonces comienza en el verso 19 con estas maravillosas palabras: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Vemos que el salmista David, en la parte A de este versículo, bendice al Señor por los beneficios que recibimos de Él cada día. El texto sagrado dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Maravillosas palabras, ¿no es verdad? Hermanos, esto que acabamos de leer es una verdad maravillosa, en la cual debemos meditar profundamente cada día. Día a día, usted y yo recibimos de Dios innumerables beneficios y nosotros realmente no somos conscientes de que en realidad es Dios quien nos provee todas las cosas. Andamos por la vida como si viviéramos por nuestra propia cuenta. Actuamos muchas veces, hermanos, como si fuésemos autosostenibles. Así andamos muchas veces, ¿no es verdad? Y no tenemos realmente conciencia ni profundo agradecimiento de los innumerables beneficios que recibimos del Señor cada día, tanto en el área física como en el área espiritual. Nosotros somos seres creados tanto de manera física o material
como de manera espiritual. Somos entes compuestos de dos partes, cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma. Así que, hermanos, Dios todos los días nos colma de beneficios tanto en la parte física como en la parte espiritual. Por ejemplo, en el área física, que es tan importante, porque Dios nos dio un cuerpo, así nos creó el Señor, necesitamos muchas cosas. Cada día recibimos el beneficio del oxígeno para respirar y vivir, y lo recibimos de manera gratuita. No nos cobran el oxígeno. En estos momentos usted y yo estamos respirando y ni siquiera lo agradecemos, ni siquiera percibimos esta bendición. Es tan natural respirar, es tan natural inhalar y exhalar, pero hermanos, realmente el inhalar y exhalar debería recordarnos que ese hálito de vida o esa inhalación y esa exhalación viene ¿de quién? De Dios nuestro Señor. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué fue lo que hizo? Sopló en su nariz aliento de vida. El hombre respiró, pudo vivir. Y tú y yo estamos respirando el día de hoy porque Dios nos ha dado el hálito de vida. Podemos respirar, nuestros pulmones funcionan porque Dios permite que funcione. Así que cada día recibimos el beneficio del oxígeno para respirar y para vivir, y lo recibimos de manera gratuita, no nos lo cobran, está ahí a disposición de nosotros, y no somos conscientes de esta gran bendición. Cierta vez escuché al Puma, José Luis Rodríguez, dando un testimonio, porque él sufrió una afección en los pulmones y no podía respirar, y con lágrimas en los ojos decía: ustedes no saben lo importante que es poder respirar. Cuando usted siente que le falta el aire, que no puede respirar, usted pierde todo. Usted se siente desesperado y uno valora lo que es poder respirar y poder inhalar y exhalar el aire. Y no somos conscientes de ese beneficio que recibimos del Señor. Del Señor también recibimos el agua, que nos sirve para el alimento, para asearnos, para rociar las plantas, para reverdecer los campos. Cada día que llueve, cada vez que vemos llover, es una maravilla del Señor. Cuando abrimos la ducha en nuestra casa y podemos bañarnos, quitarnos la mugre, tener agua en nuestra casa, es una bendición del Señor, es un beneficio del Señor. Yo me crié en el campo y en ese entonces en la finca no había agua y nos tocaba traer agua en garrafones y en burros desde lejos para poder tener en la casa. Me acuerdo que cuando compraron mucha manguera y trajeron el agua de un nacedero muy lejos, qué felicidad tener agua en la casa. Nosotros hoy tenemos agua en la casa y no somos conscientes de ese beneficio. Abrir la ducha, poder bañarnos, abrir la llave, poder hacer los alimentos, hacer los aseos, y no somos conscientes de esos beneficios. ¿Qué nos dice el Señor aquí? En el versículo 19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Recibimos el sol, por el cual nos calentamos, las plantas hacen fotosíntesis, hay oxígeno, etcétera. El sol es una bendición, trae la luz del día, los pajaritos salen, cantan. Cada día que alumbra el sol es una maravilla del Señor. Tenemos el día, tenemos la noche para el descanso. Tenemos también los alimentos de diversos frutos, con exquisitos sabores, tubérculos, verduras. Todos son ¿qué? Beneficios del Señor para su pueblo, para la gente, aún para los impíos. Tenemos los hijos, los que tenemos familia, tenemos padres, el cónyuge, la familia, es una bendición del Señor, son beneficios del Señor. Tenemos el techo, la vivienda, donde refugiarnos, un beneficio del Señor. Tenemos salud, vamos, venimos, estamos bien, gracias a quién, a Dios, la luz de nuestros ojos.
para poder leer su palabra, los oídos para escuchar su palabra. Beneficios del Señor. Tenemos el gusto para saborear lo que Dios creó, los alimentos. Tenemos el tacto para acariciar a nuestra esposa. Tenemos todos los beneficios de Dios. Dios nos ha dotado de grandes cosas y de muchos beneficios para que nosotros lo adoremos a Él y reconozcamos que es por Él que vivimos y que tenemos todas las cosas. Eso en el área física. Pero en el área espiritual, pensemos un momento. Entre sus beneficios espirituales encontramos el perdón de nuestros pecados por su gracia, la preservación diaria de nuestra vida, al ir y venir. Es algo maravilloso, la gracia sustentadora de Dios cada día en nuestras vidas, la comunión con Dios a través de su palabra y la oración, a través de los estudios. Esto es comunión con Dios. Esto que estamos realizando en esta noche aquí es comunión con Dios, porque abrimos su palabra, meditamos en ella y podemos elevar nuestros pensamientos y nuestro corazón a Él y tener comunión con Él, sentirnos redargüidos y deseos de expresarle nuestro amor, nuestro agradecimiento por su bondad y por su misericordia. Tenemos la vida eterna por la fe en Jesucristo. Estamos seguros que si morimos por haber confiado en Jesús y en su obra redentora, ya no nos perderemos, sino que tenemos la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos la vida eterna, ¿o no es así, hermanos? El Señor nos conforta cada día, nos anima, nos alienta, nos consuela, nos fortalece, nos corrige, nos exhorta y nos instruye. Todo eso son beneficios del Señor. Todo es beneficio de Dios. Quiero que notemos del versículo 19 algo muy importante. Y es que el salmista usa la expresión cada día. ¿Sí lo notan? A veces uno pasa desapercibida las palabras, pero el salmista usa la expresión cada día, o podríamos traducirlo día tras día. Esto significa que el cuidado de Dios, tanto en el área física como en el área espiritual, no es un evento aislado del pasado. No, hermanos, sino una fidelidad activa y constante que se renueva milagrosamente cada 24 horas. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Es una renovación constante de sus beneficios, de su fidelidad, de su amor y de su misericordia para con nosotros. Hermanos, hay tanto, pero tanto que agradecer y tan poco que pedir, porque realmente con Cristo ya lo hemos recibido todo. En Efesios capítulo 5, versículo 20, Pablo dijo, Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo hacía y exhortaba a la iglesia y nos exhorta hoy a nosotros, que debemos dar siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le pregunto yo hoy, amado hermano y hermana que me escucha y los que nos ven por la internet, ¿eres realmente agradecido con Dios? ¿Eres consciente de todos los beneficios que recibes del Señor día a día? ¿Agradeces de lo profundo de tu corazón los beneficios de Dios? Nosotros debemos siempre cuestionarnos, hermanos, porque como les dije, hay tanto, pero tanto que agradecer y tan poco que pedir. Por eso el salmista en el Salmo 103, miren lo que él dijo, Salmo 103, versículos 1 al 6.
Dice así la palabra de Dios. Salmo 103, 1 al 6. Bendice, alma mía, a Jehová, lean todos, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y escuchen, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esa es la palabrita que encontramos en el Salmo 68, 19. El salmista dice aquí y exhorta a su pueblo a que bendiga a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y luego comienza a enumerar beneficios maravillosos. Dice, Él es quien perdona todos tus pecados o tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén, amén, amén. No olvidemos ninguno de sus beneficios. Y el Salmo aquí, en el 68, verso 19, nos recuerda esta gran verdad. Por eso Santiago, el apóstol, dijo en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, entonces, no vivamos concentrados en lo que no tenemos o anhelamos tener. Porque cuando vivimos concentrados en lo que no tenemos y anhelamos tener, nuestra vida se vuelve amargada. Más bien, dimensionemos de lo profundo de nuestro corazón las grandes e innumerables cosas y beneficios que Dios nos ha dado y nos da cada día a todos nosotros. Y vivamos profundamente agradecidos con el Señor diariamente. Tú y yo debemos diariamente vivir profundamente agradecidos con Dios por todos sus innumerables beneficios que recibimos de Él. Tengamos gratitud sincera, porque la gratitud sincera es una marca del verdadero creyente, es una marca de la verdadera fe, una marca del verdadero cristiano. Una persona que no es agradecida no ama a Dios. Nosotros debemos tener un corazón profundamente agradecido con el Señor. Cada respiración, cada alimento que consumimos, cada día de vida que el Señor nos concede vivir, cada respuesta a las oraciones, cada estudio bíblico, son beneficios del Señor para nuestra vida. Toda la salvación en Cristo y la esperanza que esto nos da son evidencias de los beneficios diarios del Dios vivo y verdadero que nos da todas las cosas, hermanos. Habiendo entonces meditado en nuestro primer encabezado, Dios nos colma diariamente de bendiciones o de beneficios. Ahora meditaremos en nuestro segundo punto. Dios es el único autor de nuestra salvación. Versículo 19, parte B, y el versículo 20 del Salmo 68. Así que leamos la parte B del versículo 19 y el versículo 20. Dice, el Dios de nuestra salvación, Selah, Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Dios es el único autor de nuestra salvación. Vemos claramente en estos dos textos esta maravillosa e inexorable verdad, que Dios es el único autor de nuestra salvación. Esto nos indica que el hombre no puede salvarse a sí mismo. La Escritura claramente nos lo enseña desde Génesis hasta el Apocalipsis. Yo no sé por qué hay
Religiones que enseñan que el hombre se salva por lo que hace, viendo que la Escritura nos muestra por todas partes que el hombre no es capaz de salvarse a sí mismo. El hombre no puede producir ni generar su salvación. Debe recibirla del Altísimo y Santo Dios. El hombre cada día necesita del Señor. El hombre caído no se regenera a sí mismo. Debe ser regenerado por el poder misericordioso y vivificador del Espíritu Santo de Dios. El hombre no puede justificarse a sí mismo. Debe ser justificado por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, pero sin olvidar que la fe y el arrepentimiento son dones de Dios. El hombre nacido de mujer no se salva a sí mismo. Debe ser salvado por la misericordia y la gracia de Dios. La salvación pertenece al Señor, hermanos. Él la planea, Él la ejecuta y Él preserva la salvación. ¿Qué hace Dios? Planea la salvación, ejecuta la salvación y preserva la salvación. Tres cosas importantes. Dios es el que hizo el plan para salvarnos. Dios ejecutó el plan que Él mismo diseñó en la eternidad para salvarnos. Y Dios preserva la salvación que nos otorga. No somos nosotros los que preservamos nuestra salvación. Es Dios el que nos preserva. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, en otras palabras, dependemos de Dios absolutamente, tanto para nuestro sustento y provisión física, como para la redención y preservación de nuestra alma sobre esta tierra. Dependemos absolutamente de Dios. Por eso a Él es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El verso 20, en su segunda parte dice: y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Claro que nos faltó leer en la parte A del versículo 20. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos. Ya hablamos de eso. Él es el autor de nuestra salvación. Pero en la segunda parte dice: y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando nos salva? Nos libra de la muerte. Nos libra de la muerte. Dios tiene autoridad absoluta sobre la vida y la muerte, tanto de la vida física como de la vida espiritual, hermanos. En el contexto inmediato del Salmo puede referirse a libranzas temporales del peligro de la muerte por parte de los enemigos del pueblo de Israel. Pero por supuesto que esto encuentra su máxima expresión y cumplimiento en la victoria sobre la muerte lograda por Jesucristo. Él murió en la cruz, fue sepultado, pero ¿qué pasó? Al tercer día resucitó venciendo la muerte. Por eso es que en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 al 18, el Señor resucitado le dijo a Juan que estaba en la isla de Patmos, y el Señor se le presenta, y Juan cae como muerto, y el Señor pone su mano sobre él, y le dice las siguientes palabras. Apocalipsis 1, 17 al 18. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene el poder de la vida? ¿Quién tiene el poder de la muerte? Dios. Hermanos, Él es el que nos da la vida, el que permite que existamos y el que también nos la quita. De Jehová es el Señor es el librar de la muerte, por eso lo confiesa el salmista. Por tanto, hermanos, al considerar esto, no hay espacio para el orgullo
ni hay lugar para la jactancia humana. Todo lo hemos recibido de Dios. Nada hemos producido por nuestra propia cuenta. Así que en vez de orgullo, debemos ser agradecidos y profundamente humildes en toda nuestra manera de vivir. Hace 8 días el hermano Alejandro dijo que debemos inundar nuestras oraciones con acciones de gracias, porque es mucho, pero mucho e infinitamente grande lo que hemos recibido del Señor. Así que nuestro corazón debe siempre dar gracias al Señor. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a mirar unos textos de apoyo para complementar esta gran verdad. Jonás capítulo 2 versículos 9 al 10. Jonás 2 de 9 al 10. Lo que hemos venido estudiando estos días en los devocionales matutinos. Dice Jonás 2 del 9 al 10. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, hermanos. Jonás, desde el vientre del gran pez, dijo: la salvación es de Jehová. Y dice el texto que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. ¿Quién fue el que sacó a Jonás de la profundidad del mar y del vientre del gran pez? Dios nuestro Señor. El pez hizo caso al Señor y Jonás fue salvo, porque la salvación es de Jehová. No solamente preservó su vida física, sino que preservó su vida espiritual, para que cumpliera el propósito para el cual el Señor lo había llamado y lo había enviado a Nínive, a proclamar salvación y arrepentimiento, para que no perecieran por la ira del Señor. En Isaías 43, versículo 11, leemos lo siguiente. Isaías 43, verso 11. Dice así la palabra de Dios: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Un verso corto pero contundente. Y me encanta cómo lo escribió el profeta inspirado por el Espíritu Santo. Dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Que no nos quepa duda que de Jehová es la salvación. Fuera de él no hay quien salve. No a Virgen María ni los santos, solo Jehová el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien planeó su salvación enviando a su Hijo al mundo para pagar la deuda de nuestros pecados. En Juan 11, versículo 25, leemos las siguientes palabras que son muy conocidas. Juan 11, 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloriosa declaración del Señor. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es Jesús para nosotros? La resurrección y la vida. Así que si Jesús es nuestro Señor, si Él habita en nuestro corazón por el Espíritu Santo, entonces, hermanos, un día resucitaremos como Jesucristo resucitó y heredaremos la vida eterna, que ya la estamos disfrutando. Pero cuando eso se cumpla, esa vez que se cumpla, nuestro cuerpo incorruptible será transformado en un cuerpo incorruptible, y entonces heredaremos la vida eterna perdurable por siempre. Por eso, aunque estemos muertos, viviremos, porque Jesucristo lo ha prometido. Así como Él resucitó, nosotros resucitaremos y viviremos eternamente con Él. A veces uno pues escucha estas promesas y como que no las digiere muy bien. Aquí no estamos hablando de cualquier clase de vida. Aquí no estamos hablando de cualquier promesa. Estamos hablando de la promesa más maravillosa y gloriosa: la resurrección
de nuestros cuerpos y la vida eterna con el Señor. Él es la resurrección y la vida, y dice, el que cree en mí. Si tú has creído en Jesús como su Señor y Salvador, aunque esté muerto, vivirás. Estando en vida física, puedes estar muerto espiritualmente, pero si crees en Cristo, resucitarás espiritualmente, estando aún en un cuerpo corruptible. Y el día que tú mueras, o el Señor venga, su cuerpo será transformado en un cuerpo incorruptible, y heredarás la vida eterna junto con Cristo, como el cuerpo glorificado que Él recibió o que se fue transformado cuando Él resucitó. Y Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 57 dice, Primera de Corintios 15, 54 al 57 dice, Pablo hablando, y cuando esto corruptible, hablando de su cuerpo, se haya vestido de incorrupción, hablando del cuerpo incorruptible que recibiremos, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, caracterizada por deleitarse en la maldad e ir en contra de la voluntad del Señor. A esos, a los que Dios dice, a ellos es a los que Dios dice que Él herirá en la cabeza y los juzgará. En el Salmo 110, versículo 6 leemos lo siguiente. Salmo 110, verso 6. Dice así: juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Aquí el salmista expresa nuevamente que Dios juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres y quebrantará las cabezas en muchas tierras, hablando del triunfo y del castigo sobre los perversos. En Romanos 16, versículo 20, leemos lo siguiente. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Otra vez encontramos la expresión que Dios aplastará a sus enemigos, a los que se rebelan contra Él. Dice Pablo, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y termina diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Y en Apocalipsis 20, versículos 10 al 15, leemos lo siguiente. Apocalipsis 20, 10 al 15, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Muchos dirán, pero pastor, ahí dice que seremos juzgados según nuestras obras. Sí, el impío será juzgado según sus hechos, según lo que ha cometido, por lo tanto será condenado. Y nosotros seremos juzgados según nuestras obras. ¿Sí? ¿O cómo? No, hermanos, ciertamente, como hemos dicho, nosotros somos salvos por obras, pero no por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo a nuestro favor. Las obras de Cristo son las que son juzgadas por Dios, por lo tanto somos hallados inocentes y justos, porque Él fue el que pagó nuestros pecados, la deuda de nuestra maldad en la cruz del Calvario. Amén.
Vivimos en una época donde muchos hablan del amor de Dios, que Dios es amor, que Dios todo lo perdona, de toda la pachucha, pero ignoran la justicia de Dios. Como decía Petro, esos son unos angelitos, hay que darles ese amor y ya. Hablando de los delincuentes, la Biblia enseña, hermanos, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Enseña ambas verdades. El mismo Dios que salva por gracia, juzga justamente a quienes rechazan su autoridad. Y continúa diciendo los versículos 22 y 23 de nuestro pasaje. Salmo 68, 22 y 23. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Amén. Aquí habla de Basán y las profundidades del mar. Esto representa lugares extremos. Históricamente, Basán era una región montañosa y fértil al oeste del Jordán en Israel, gobernada en el pasado por el gigante Og, se llama el gigante Og, el cual era uno de los enemigos más formidables y terribles de Israel. Por tanto, Basán simboliza un lugar de oponentes poderosos, altos y difíciles de vencer. Las profundidades del mar representan los abismos oscuros, el caos y lo inalcanzable, porque ¿quién descenderá al fondo del mar? Allá es algo inalcanzable. Así que la idea es clara, hermanos, lo que quiere decir aquí el salmista. Dios afirma que no importa dónde estén escondidos sus enemigos, sea en las cumbres más altas de Basán o en los abismos más profundos del océano, Él los arrastrará al juicio y ningún adversario escapará de la mano justiciera de Dios. No podrán escapar de la justicia del Señor. Nadie puede esconderse de Dios. No existe refugio para quienes persisten en su rebelión contra Dios. No se saldrán con la suya. Estas palabras entonces que vemos en el texto son un lenguaje de victoria de Dios sobre sus enemigos. Y cuando dice: tu pie se enrojecerá de sangre, y de ella la lengua de tus perros. Las imágenes son un poco fuertes, porque describen la derrota completa de los enemigos de Dios. Son expresiones militares comunes y usadas en los salmos que muestran la victoria absoluta del Rey Divino sobre sus enemigos. En la antigüedad, los cuerpos de los enemigos que caían y quedaban expuestos a los animales carroñeros, como los perros, era la máxima expresión de deshonra, humillación y derrota absoluta. Era una deshonra que un cadáver quedara tirado en el campo y las aves o los animales carroñeros se los comieran. Eso era símbolo de derrota absoluta y humillación, símbolo del juicio extremo del Señor sobre los malvados, como ocurrió con la malvada reina Jezabel. ¿Se acuerda que ella murió comida por los perros? Así que esto nos enseña, hermanos, que la maldad persistente de los hombres recibe un castigo público, severo e irreversible. Con Dios no podemos jugar. O caminamos recto o nos atenemos a las consecuencias del castigo o la disciplina del Señor. Amós, capítulo 9, yo quiero que vayan allá, por favor. Ya casi vamos a terminar. Me quedan 5 minuticos o 4. Amós, capítulo 9, versículos 2 al 3 dice: Amós 9, 2
al 3. Dice así: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Amén. ¿Qué expresión esta de estos dos versos aquí en Amós? Lo que está diciendo el profeta es que nadie podrá escapar al juicio de Dios. Aunque cabe hasta el Seol el enemigo de Dios, de allá lo tomará su mano. Y aunque subiere hasta el cielo, de allá los haré descender, dice. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, el monte de Jerusalén, de Israel, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí enviaré la serpiente y los morderá. No hay escapatoria. Tiemble delante de él toda la tierra. En Hebreos 10:31, el autor de Hebreos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en Filipenses 2:10 al 11, Pablo dijo: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, hermanos, no podemos escapar del juicio de Dios. Un día toda rodilla se doblará, a las buenas o a las malas, y confesará a Cristo como el Señor. La justicia de Dios muchas veces puede parecernos tardía, como aquellos que estaban allá bajo el templo y vestidos de ropa blanca, decían: ¿hasta cuándo, Señor, ha de juzgar la sangre de tus siervos? Y Dios les dice: esperen, tranquilos, que ese día llegará, porque llegará. Estoy parafraseando. Así que la justicia de Dios puede parecer tardía, pero nunca falla. Los impíos pueden escapar del tribunal humano, pero jamás del tribunal divino. Por eso, creer el Evangelio es urgente, porque es la única manera de escapar del juicio divino que un día vendrá sobre el mundo entero. Y para terminar nuestra enseñanza, este pasaje, por supuesto, apunta finalmente y completamente a Jesucristo. Cristo es el que diariamente nos sostiene, hermanos. Él es el Salvador que nos libra de la muerte. Él es el Rey que aplasta la cabeza de la serpiente. Él es el juez que derrota definitivamente a todos sus enemigos. Así que, hermanos, una cosa es cierta: la cruz de Cristo demuestra simultáneamente dos cosas: la gracia de Dios para salvar y la justicia de Dios contra el pecado de manera inexorable. Todo aquel que no cree en Cristo será condenado. Así que, amados hermanos, solo en Cristo encontramos el refugio del juicio venidero. El Salmo 68, 19 al 23 nos presenta entonces tres grandes realidades. En primer lugar, Dios nos bendice diariamente, nos colma de beneficios día a día. No vivimos por casualidad, sino sostenidos por su gracia y su misericordia. En segundo lugar, Dios es nuestro Salvador. La salvación pertenece exclusivamente al Señor, no al hombre. Y en tercer lugar, Dios juzgará a sus enemigos. Nadie escapará de su justicia perfecta. Por eso la pregunta final es en esta noche: ¿estamos entre aquellos que, humillados y avergonzados por el pecado, reciben su salvación? ¿O entre aquellos que, persistentes
en el pecado se rebelan contra Él. No seas tú hallado viniendo a la iglesia, escuchando la verdad, siempre repetitiva y repetitiva, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con el Señor, y usted sigue siendo terco y viviendo de una manera aparente e hipócrita, viviendo una vida aquí, pero cuando nadie lo está viendo, emborrachándose o haciendo cosas incorrectas, no escaparás del juicio de Dios o de la disciplina del Señor. Tenemos que tomar en serio las cosas del Señor, porque de seguro Dios traerá justicia. Nadie se puede burlar del Señor. Algunos dicen como Dios, o no, es que algunos dicen, es que la palabra de Dios dice, como Dios no ejecuta sentencia contra la maldad de manera inmediata, el corazón del hombre se desboca para seguir haciendo el mal. No seamos hallados de los que hacen así. Hoy es el día para confiar más y más en el Señor Jesucristo y adorarlo y vivir para su gloria. Recordemos que el mismo Dios que hoy ofrece misericordia en Cristo es el mismo Dios que un día manifestará plenamente su justicia y su ira santa contra el pecador no arrepentido. Que Dios les haya hablado a su corazón, queridos hermanos, y que hoy salgamos de este lugar con mayor reverencia y mayor deseos de agradecer a Dios por todos sus beneficios. Colóquese de pie, por favor, y oremos al Señor. Padre bueno, te doy gracias por este tiempo que nos has permitido congregarnos hoy para meditar en tu santa y en tu gloriosa palabra, la cual es como espada de dos filos, que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos confronta, porque ella nos corrige, nos pone contra la pared. Gracias, Padre, porque a través de ella también encontramos luz, consuelo y fortaleza para nuestras almas. Saber que la salvación te pertenece a ti y que si tú nos has salvado, nadie nos arrebatará de tu mano. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Por lo cual estamos seguros que ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Te alabo, bendito Señor, y coloco esta noche en tus manos la salida de este lugar a nuestras casas. Guárdanos y protéjanos de todo mal y peligro, y que tu palabra se quede grabada en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Gracias por los hermanos que has traído, Padre Santo. Gracias por poner en su corazón el deseo de congregarse y de apartar este tiempo exclusivo para ti, porque tú lo mereces. Tú mereces todo, mereces toda prioridad, mereces toda nuestra atención, Señor, porque tú eres el todo de nuestra vida. Gracias por los hermanos que se conectaron por la internet. Bendíceles, Señor, y confróntales también y transfórmales conforme a tu verdad y a tu misericordia. Te pido estas cosas, glorioso Dios, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén.